Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí con una estrella del fútbol mundial, Darío Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal ustedes? ¿Todos bien? Bueno, por aquí todo muy bien, por suerte. Muy bien, un placer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, si te parece, voy a hacer una rápida presentación tuya de tu paso como futbolista, ¿vale? Ok, Bueno, Darío de Brais Silva Pereira nació en la ciudad uruguaya 33, un 2 de noviembre de 1972. Tiene 49 años, mide 1,78 y es un jugador de fútbol uruguayo que jugaba como delantero. Representó a la selección nacional de Uruguay, a la celeste, en 46 ocasiones a nivel internacional, marcando 14 goles y participando en la Copa del Mundo de 2002 de Corea y Japón. También participó en la Copa Confederaciones del 97 de Arabia Saudí, quedando en cuarto lugar y anotó 2 goles. Y en la Copa América del 2004 de Perú, quedando en tercer lugar y anotando 2 dianas más. A nivel de clubs, ha anotado 114 goles en 368 partidos jugados. Ha jugado en equipos tan importantes como el Peñarol de Montevideo, que consiguió 2 campeonatos uruguayos. Fue Pichichi en 1994 con 19 tantos. Ha jugado en Italia, en el Cagliari, y ya en España ha militado en el Real Club Deportivo Español de Barcelona una temporada. En 1999 fichó por el Málaga, donde consiguió sus mayores éxitos. En 2002, por ejemplo, consiguió la Copa Intertoto. En 2003 ya se marcha traspasado al Sevilla Fútbol Club y en 2005 emprende una aventura a tierras inglesas, en el Portsmouth. Ha trabajado también en la agencia de representación de René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, y ha sido ojeador y scouting en el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, Darío, realmente tu carrera empezó en el 91, ¿no? En el Defensor Sporting, de Uruguay, antes de formar parte de Peñarol. ¿Cómo recuerdas esos inicios, esa primera etapa como jugador en el Sporting? sí, bueno, o sea, son etapas muy bonitas. O sea, yo lo que pasa es que te digo que siempre, cuando de que yo arranqué jugando al fútbol que tenía 6 años, en todas mis categorías chicas, en todos los campeonatos salí máximo goleador, ¿no? Y sí, primero al principio voy jugando de lateral, ¿no? Que fueron mis principios y bueno, para mí siempre ha sido un orgullo porque mantener el amor tan eterno con el arco, creo que siempre ha sido de mi inicio, ¿no? Y creo que eso me ha llevado a tener grandes logros en mi carrera. Cosa nunca pensada en la vida, ¿no? Pero sí meditada y transformada en eso. Bueno, y después de estar en el Sporting Club, de Defensor Sporting Club de Uruguay, estuviste ya en Peñarol, donde conseguiste dos campeonatos y fuiste Pichichi en el 94, como hemos comentado, con 19 tantos. ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en Peñarol? Sí, bueno, etapas son para ser así un poco más rápido. Yo, igual, yo fui a la selección juvenil sub-20 en el año 90, participando, sobre todo yo jugaba en el interior, en el equipo del Yerbalense, y fui convocado a una selección uruguaya, siendo después de 9 años que no se clasificaba a un mundial. Tuve esa suerte de participar, de clasificar con la selección, salir goleadores y sudamericanos de mi equipo y después haber participado en un mundial juvenil también fue muy importante en su inicio. Y bueno, y a partir de mis buenas actuaciones ahí, tuve la oportunidad de ir a Defensor Sporting, que realmente fue una cuna porque fue lo que realmente al inicio, como todo joven, va de un cuadro más pequeño a otro, y más a un equipo del interior, que vas a un equipo profesional. Tenés que aprender mucho y bueno, me dediqué a aprender, había grandes compañeros en Defensor que me enseñaron mucho y bueno, después fui creciendo y al año siguiente
bueno, tuve un salto muy importante de jugar un equipo grande como en Peñarol, que hacía también muchísimos años que no tenía logros importantes, y bueno, en el año 93 también saliendo goleador, en el 94 cumpliendo un año, 2 años y medio jugando en Peñarol, que gané la mitad de un quinqueño, digamos, porque después de ahí yo me fui, me retiré al fútbol europeo, pero dejando una gran insignia en mi carrera por Uruguay. Bueno, y tu primera experiencia en el fútbol europeo fue en el Cagliari, en Italia. Cuéntanos qué tal, porque hiciste muy buena temporada en Italia. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el Cagliari? Bueno, bien, o sea, en el Cagliari fue un salto diferente, porque justamente yo iba como delantero y goleador a suplantar a Deli Valdés, que en ese año después él se fue al Paris Saint-Germain. Y bueno, me tocó suplantarlo, él venía haciendo muchísimos goles, el primer año me costó mucho, pero bueno, sí, he tenido actuaciones excelentes, sobre todo porque asistí muchos a mis compañeros, no hice demasiados goles, que sería mi performance como delantero, pero bueno, en esa etapa me dediqué más a asistir a mis compañeros que a convertir yo, ¿no? Y entonces así se fue un poco surgiendo ya un poco de jugar de segunda punta y bueno, me fui adaptando, después tuvimos ocasiones del fútbol de ir a segunda división con el Cagliari a descender en mis segundo año y bueno, en mi tercer año que jugamos en segunda división, que opté justamente en quedarme porque creo que teníamos la posibilidad de volver a subir nuevamente porque era un campeonato injusto que no se me podía haber dado de esa manera y opté por quedarme en el Cali y poder volver a Cagliari, a primera división, como yo lo había encontrado, porque creo que para mí era muy importante ir a un equipo y dejarlo donde estaba, ¿no? Entonces creo que de mi punto de vista era como faltarme respeto a mí mismo de no cumplir mi tarea, ¿no? Entonces esas cosas a mí me entran mucho, ¿no? Entonces, claro, opté y realmente fue espectacular porque al año siguiente hice muchísimos goles, hice creo que entre 14 o 15 goles, siendo con mi compañero uno de los máximos pichichi del equipo y subiendo al Cagliari a la primera división. Y creo que eso ha sido algo muy importante, y sobre todo el primer año cuando llegué, que estaba Mr. Trapattoni, que fue una de las personas que siempre la tengo presente porque fue el que me enseñó un poco a lo que es el fútbol, al fútbol europeo y le presté mucha atención, me acunó realmente como un hijo en el fútbol y bueno, yo adopté esa situación y la verdad que estoy realmente agradecido porque después de ahí me fui al fútbol español con todo lo que había aprendido del fútbol italiano, que es el fútbol más difícil que yo he convivido porque no es un fútbol muy fácil, no es para cualquiera. Realmente es algo difícil de explicarlo, pero es un campeonato muy difícil. Y para todo, para delantero, son todos muy competitivos y muy complicados. Y bueno, y eso me enseñó a que después ir al fútbol español con el Real Club Español, creo que para mí ha sido importante porque opté cosas del fútbol italiano al fútbol español que eran aún superiores y bueno, me fui adaptando, incrementando y a medidamente que iban pasando los partidos, pues me iba metiendo más en el rol de lo que yo había aprendido y me fueron dando aún mucho más cuando ya llegué a Málaga, ¿no? Mi segunda temporada, que fue realmente donde conseguí mi mejor performance. Sí, te costó un poquito arrancar cuando llegaste a España con el español, fue un poco una temporada de transición, pero como tú bien has dicho, luego llegaste al Málaga y es donde en tu máxima plenitud eh, más buenos resultados y más goles has marcado en España, incluso ganasteis una Intertoto, ¿verdad? Para meteros en UEFA. Sí, claro, el tema también un poco del español fue poco también increíble, ¿no? Porque había dejado el Cagliari en
julio, cuando había terminado la temporada, y yo regresé en la temporada ahora, esta que viene, ¿no? En mercado invernal de ahí. Y bueno, yo no estaba, realmente no había entrenado, no había hecho absolutamente nada. Todo ese tiempo me había pasado solamente en el campo a disfrutar un poco de mi vida. Y bueno, realmente sonó el celular y bueno, me dijeron lo del español. Y bueno, cuando llegué al profesor Brindisi, le comenté de que, bueno, de que yo realmente físicamente no estaba, pero que me diera tiempo de que estoy seguro de que íbamos a cambiar la situación. Y bueno, así fue porque realmente cuando yo llegué estaba en el puesto creo que 18 17 por allá, estábamos bastante complicado el español, y la verdad que cumplimos una segunda rueda súper espectacular, que creo que por un punto o dos no entramos en la Copa de la UEFA. Entonces eso para mí fue algo maravilloso porque me di cuenta de que mi físico cuando yo quería se ponía a tono, y ahí fue cuando justamente el paso al Málaga fue cuando realmente después ya fue una cosa para mí fue muy fácil realmente, digamos, ¿no? Y en el Málaga coincidiste con Deli Valdés y ahí se formó la famosa y conocida doble D de Málaga, que ha pasado a la historia, Deli Valdés y Darío Silva. Sí, sí, bueno, igualmente también compartí con Cataña, ¿no? Que Cataña fue Pichichi con 24 goles esa temporada anterior. O sea, para mí ha sido un gran orgullo porque haber tenido un compañero de que con las asistencias de uno y con los goles que también ha ayudado al equipo, que lleváramos un jugador a la selección española, para nosotros, a un equipo pequeño, era algo muy grandioso, ¿no? Y entonces eso fue lo que fue valorando al equipo. Y bueno, después justamente se fue Cataña, vendido al Celta, y bueno, y llegó Deli, que bueno, que realmente hemos formado una copia bastante envidiable porque realmente ganábamos cuando realmente queríamos. Hay una anécdota muy curiosa que me gustaría que la recordaras, que te tintaste el pelo para que no te confundieran o para que no la gente no te viera en ti el nuevo Cataña. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que, claro, había muchos chicos, claro, Cataña venía siendo el goleador, ¿no? Entonces, claro, yo salía a cualquier lugar, a un supermercado, donde fuere, y claro, habían chicos pequeños, niños, que me preguntaban, Cataña, Cataña, una foto, y ahí me daba pena decirle, no soy Cataña. Entonces, claro, como que después le daba ciertas cosas, bueno, no me queda otra, me saco una foto contigo, ¿no? ¿Entendés? Entonces decidí un poco de cambiar de look, de marcar un poco la diferencia, porque para que se dieran cuenta también la personalidad de cualquiera de los dos, para que los niños tuvieran algo más importante, y ver a alguien de totalmente diferente para que no hubieran confusiones, ¿no? Y eso creo fue todo lo bonito justamente por los chicos, más que nada. No, una figura importante, aparte de Deli Valdés, que fue un gran compañero tuyo y formasteis esa dupla y fuisteis muy amigos. Otra figura importante que hubo en tu Málaga fue la del entrenador, Joaquín Peiró. ¿Qué nos cuentas de Joaquín? ¿Qué recuerdos tienes del míster? Ah, maravilloso, porque yo creo que él me entendió. En parte, al principio teníamos una mala conexión, porque yo me acuerdo que después que me lesioné era difícil de entrar al equipo porque estaba tanto Edgar y Cataña y Agostinho le estaban haciendo los tres delanteros de arriba, que estaban haciendo espectacular, que lo venían haciendo moderadamente bien todos los partidos, y era difícil estar de suplente y sufrir a esos compañeros que estaban andando a un nivel muy importante, ¿no? Entonces, a mí siempre le decía al míster que teníamos que jugar los tres, que no había manera, que teníamos que jugar de los tres o los cuatro, teníamos que jugar. Y bueno, lamentablemente, cuando empezamos a jugar justamente los tres que queríamos arriba, pues se lesiona después Edgar, y bueno, después ya comienzo a tener más minutos, más tiempos, y
y bueno, y me fui perfeccionando todo lo que necesitaba el equipo, trabajar bien, y el míster justamente hablábamos mucho de cómo me gustaba a mí jugar, de la manera que debíamos afrontar los partidos, porque yo era una persona que iba a casa y volvía a mirar los partidos y lo leía, los errores que había tenido yo, lo que podíamos haber hecho, todo lo que había cambiado. Entonces, claro, eso me pasaba después de largas noches de insomnio después de los partidos a explicarme por qué ese tipo de errores, ¿no? Entonces uno lo fue perfeccionando hasta que agarramos el tono perfecto del físico y de la coordinación entre todos y portamos a un equipo pequeño con jugadores con mucho corazón, a hacer cosas tan importantes como ganar un trofeo tan importante que nos llevó a estar a Copa de la UEFA, ¿no? Cosa que era impensable para muchos, pero nosotros teníamos el conocimiento que aún podíamos haber llegado mucho más si no hubieran sido los errores fatales de los penaltis, pero así es el fútbol, pero teníamos la gran expectativa de poder salir campeón porque veíamos en los demás equipos que nosotros éramos aún superiores y nos poníamos de la manera que teníamos que hacer los partidos, no teníamos rival en esa Copa de la UEFA, pero bueno, la oportunidad se da una vez en la vida y bueno, por lo menos con el Málaga estoy orgulloso de haber ganado mi única Copa Internacional tan importante en mi carrera. Y luego estuviste, después del Málaga, te marchaste al Sevilla. Cuéntanos un poco esa etapa en el Sevilla. Sí, bueno, fue muy rara, fue muy rara porque, claro, el último partido mío contra el Sevilla era justamente un Málaga-Sevilla que jugamos en casa. Creo que con el empate o con la victoria el Sevilla clasificaba a las zonas europeas después de muchísimo tiempo de estar el equipo que subía, bajaba, que siempre estaba ahí complicado. Tenía esa gran chance y bueno, con la gran performance que tuve yo en mi último partido, que hice 2 goles y una asistencia y ganamos un partido con 3-1 en casa digamos, a un tradicional rival de un derby de Andalucía. A los 15 días de esa situación me suena el teléfono y imagínate que me dicen que tenía que ir al Sevilla, ¿no? Cosa que nosotros habíamos tomado una gran rivalidad como equipo, ¿no? Porque siempre se hablaba mucho de ese clásico, de ese derby, ¿no? Entonces, claro, siempre estaban todo ese tipo de cosas y claro, yo irme a ese otro equipo, a la gente del Málaga, yo sabía que no le iba a gustar mucho. Era una decisión muy difícil de tomar, pero bueno, había tomado un camino correcto que creo que era el más importante en mi carrera. Creo que era cambiar un poco de aire y buscar otras expectativas más importantes, porque justamente el Málaga estaba tomando malas decisiones en el tema futbolístico, que después le llevó a una gran catástrofe, lamentablemente, pero bueno, fue un equipo, un Sevilla, donde estaba creciendo, donde ese año yo le había quitado el trono ese de estar en la UEFA, y cuando jugábamos los partidos, me acuerdo que estábamos sentados en la mesa con todos los compañeros del Sevilla y jugábamos justamente el equipo que nosotros debíamos enfrentar en el Copa de la UEFA. Siempre me miraban y me tomaban el pelo y se ¿ves? En vez de estar comiendo acá con nosotros, podíamos estar jugando al fútbol y que los demás estén haciendo lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Pero bueno, esas cosas quedaron como anécdotas, pero bueno, al año siguiente tuvimos esa gran posibilidad de jugar la Copa de la UEFA y bueno, y ahí empezó la gran temporada y lo que es un grande Sevilla como es hasta este momento, ¿no? Que no ha parado de estar ahí arriba y yo, la verdad que para mí es una alegría enorme de haber formado parte de este gran Sevilla de lo que soy, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos hablaras de otro amigo tuyo que coincidiste con él en el Sevilla. Bueno, voy a hablarte de dos. Primero, quiero que me cuentes algo de Sergio Ramos. Sí, es la gran manera siempre de hablar, porque es un personaje en el fútbol realmente excepcional, porque le gusta ganar a todo. A mí me gusta ganar a todo, pero no a veces
de continuo, me gusta ganar una cosa sola y ya está. Él quiere ganar realmente a todo, con todo, lucha contra todo, ganarles a todo. Entonces, para estar a ese nivel como está él es muy difícil y hay que tener realmente una cabeza y un cerebro muy bien adaptado y para poder afrontar todo este tipo de situaciones que le está pasando en esta vida, ¿no? Porque no es fácil tener la gloria que tiene él y las expectativas que tiene de seguir aún ganando mucho más. Yo creo que lo va a lograr. Ahora está entrando recién a ponerse en forma. Ya llegará su momento porque él es una persona que quiere estar siempre al 100%, no puede estar a un 99 porque le gusta jugar todos los partidos y bueno, yo contento por él que ahora ha avanzado y bueno, al principio cuando estábamos en Sevilla teníamos una gran amistad, o sea, cumplíamos grandes sueños, yo como haber estado jugando en selecciones uruguayas y él recién empezaba a jugar en selecciones juveniles y hablábamos mucho de selección, cómo se podían hacer, cómo eran los partidos, que nosotros, claro, nosotros jugamos con los partidos que uno siempre cree que son importantes también aquí en Sudamérica, vamos a jugar contra Uruguay, contra Brasil o contra Argentina, que son los más poderosos y bueno, todo ese tipo de cosas, había que te hacía muchísimas preguntas de que yo subía al avión hasta que llegaba nuevamente a Sevilla, tenía que comentarle todo, cómo era la concentración, cómo se vivía, cómo se trataba el periodismo, cómo se trataba a la gente, a los compañeros en épocas de conflicto, porque nosotros siempre vivíamos en conflicto. Yo les decía que siempre nosotros tenemos hasta el día de hoy el gran problema de conflicto del dinero. Aquí siempre se hacen las cosas totalmente al revés, siempre estamos atrasados, entonces siempre le echan culpa a los demás y bueno, nosotros solo nos dedicamos cuando jugamos a la selección a dedicarnos al máximo. A nosotros realmente no nos interesa el dinero, pero siempre hay esas cosas que tenés que tenerlas siempre en cuenta. Vos para comer, cuando vos trabajás, a fin de mes tenés que cobrar y eso es lo que hay que hacer. Y aquí a veces las cosas en el fútbol son totalmente diferentes que es en Europa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a él le sentía cierto impacto que ese tipo de cosas sucediera, de que equipos de fútbol tuvieran 3 o 4 meses sin pagarle a los jugadores y ese tipo de cosas a él le iba a quedar creyendo rebeldía y él ya tenía un carácter de capitán desde chico, ya se veía que era algo absoluto y yo para mí ha sido una gran experiencia de saber de que yo estaba al lado de uno, para mí, el mejor defensa del mundo en muchísimos años, porque creo que para igualar todo lo que ha hecho él, con los éxitos y con las ganas de aún tiene para seguir ganando, creo que para un defensor debe ser difícil también tener esa adaptación de equipo, ¿no? Y sobre todo tener el alma ganador como la que tiene él en otros defensas que yo veo, no tienen esa gran garantía teniendo él el campo, ¿no? Y luego otro compañero que sigue en activo y que está en un gran estado de forma, a pesar de su veteranía, pero que tú vistes empezar, queremos hablar de Jesús Navas, de Jesucito Navas. ¿Qué, Ah, qué recuerdos tienes de él de cuando empezaba? ¡Ah, para matarlo! Para matar, sí, no. Sí, sí no, era algo increíble. Porque claro, él tenía un poco, creo al principio tenía un poco de las concentraciones, tenía ese problema, un síndrome medio raro de las concentraciones, ¿no? Entonces, claro, no le gustaban mucho las concentraciones, entonces era un chico que había que llevarlo por ese camino, y estaba lindo porque son vivencias que uno convive con jóvenes como yo cuando era joven, que tenía grandísimos profesionales adelante mío que me llevaban siempre por el camino de lo futbolístico, donde tendría que ser lo correcto, ¿no? Y creo que después de eso, de haber aprendido y de haber tenido esa sabiduría, es también de tener gente joven, de darles esas explicaciones de que muchos de grandes compañeros míos que han logrado muchas cosas me decían cómo afrontar ese camino, ¿no? Entonces, él lo fue afrontando con grandísima calidad y hasta el día de hoy sigue siendo un grandísimo jugador. O sea, tiene muchos años porque es un jugador que no se le va a cansar, porque es un jugador que siempre va a ser rápido, siempre fue rápido, técnico,
y ahora con la experiencia mucho más, ahora lo lleva aún mucho más fácil, ¿no? Y para mí es un orgullo tenerlos a todos a ellos. También jamás me puedo olvidar de Reyes también, ¿no? Para mí ha sido uno de los jugadores impresionantes que he convivido, desequilibrante, con una pierna zurda que era magistral y realmente un grandísimo compañero y un gran profesional realmente. También te queríamos comentar, nosotros somos de Valencia. Eh, Nos llegó la noticia, no sé si sería cierta, que antes de fichar por el Sevilla, estuviste muy cerca de fichar por el Valencia. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, sí, hubieron hubieron algunas conversaciones que hasta eso sí lo sabía, que había que tomar un par de decisiones y eso, y bueno, pero creo que la mejor justamente era Sevilla por muchas circunstancias, ¿no? Creo que el Valencia es un equipo ya bastante grande, ya bastante importante, ya crecido, y creo que el Sevilla venía de menos a más, y creo que eso fue lo que más me copó, o sea, estar en un equipo que quería tener características que querían hacer mucho más, y creo que era el proyecto correcto al que me daba el Valencia realmente, ¿no? Hubieron otros equipos, pero también lo más importante han sido ellos dos. Y bueno, en el Sevilla también, corrígeme si no es así, coincidiste con una defensa que para los rivales era temible. La dupla Pablo Alfaro y Javi Navarro, ¿es así? ¿Coincidiste con los dos? Sí, y en los entrenamientos también convivía mucho, estando en el Sevilla, claro. Sí, bueno, eran así, eran jugadores fuertes, como yo y como muchos más. O sea, pero aquí la importancia de todo era no lastimar a nadie, pero ir fuerte al balón porque era lo que convenía. En esa época el fútbol era totalmente diferente a lo que acá. Yo creo que en esta época, tanto ellos como yo no podíamos jugar, ¿no? Porque íbamos un poquitito más del límite. Entonces creo que duraríamos poco con el VAR, realmente duraríamos muy poco. De la época que jugábamos nosotros, creo que realmente éramos pocos los que durábamos en campo, realmente, si fueran las cosas rigurosas como en este momento son, ¿no? Bueno, y háblanos de tu etapa en Inglaterra, de ese último breve paso por allí, por Inglaterra, en el Portsmouth. ¿Qué recuerdos tienes? ¿La consideras positiva tu paso por allí? Sí, 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 positiva porque me di cuenta de muchas cosas, lo que es el fútbol, el tema del racismo que había ahí era algo realmente increíble. Lo que sufrí de un principio, ¿no? Que era, para mí fue lo más importante eso que el fútbol, a lo que fui a realizar, ¿no? Porque realmente me sentí como un cura o un padre, como se dice, porque habían tres vestuarios y en tres vestuarios se vestían seres humanos de color diferentes y de diferentes nacionalidades y bueno, y realmente eso me impactó mucho, sobre todo porque yo sabía poco inglés, pero de las cosas me daba cuenta de muchas situaciones que estaban sucediendo, que habían compañeros que pedían que lastimaras a otro compañero para poder jugar el fin de semana, todo ese tipo de cosas. En los partiditos de fin de semana, que es de relajación, eran partidos realmente de guerra, o como le decimos nosotros, con el cuchillo agarrado a los dientes. Era muy difícil, era muy complicado todo ese tipo de cosas, entonces realmente me sentí un poco preocupado porque no, a nivel futbolístico no andábamos bien y yo veía que era por ese tema, porque estaba muy complicado y bueno, empecé realmente a unirlos a todos, a empezar a hacer, como se hace aquí en Uruguay, comidas o asado, o juntarme con todo, cosas que ahí no se juntaba absolutamente nadie. Y bueno, y realmente los senté a todos, a la mayoría, que eran como 16, y hoy 16, 18 éramos más o menos la mayoría. Y bueno, los senté a todos y los hice hablar cara a cara a cada uno, diciéndole, tú me dijiste
que yo te pegara una patada y que vos que aquel lo otro. Le dije, aquí es el momento de ver los hombres y no andar en las espaldas hablando de los demás, porque la situación aquí es de grupo y tenemos que sacar esto adelante. Esto no podía ser posible. Y claro, y todo el mundo, había también que tenía un Westerberg, que fue arquero de Holanda, y creo que fue también después de la Real Sociedad, más que nada, de donde conocer en aquella época, que era mi traductor, digamos, ahí, y bueno, y realmente reuní a todos y sacamos a grandes seres humanos, que realmente ahí se hizo un vestuario solo, en vez de 3 vestuarios se hizo un vestuario solo, y todos los fines de semana cuando sacábamos resultados, que no eran muchos los positivos, pero sí nos reuníamos y compartíamos grandes charlas de fútbol, y creo que es lo que me llevo más en el corazón del Portsmouth, ¿no? Que más que nada que a nivel futbolístico, ¿no? Porque creo que a nivel futbolístico dejamos mucho que desear todos, porque no estábamos realmente en ese plan, que bueno, que después lamentablemente me retiré justamente por otros problemas personales, y bueno, pero realmente cuando decidí irme, realmente ellos, ninguno querían que se fueran, porque creo que les hice formar una grandísima familia, cosa que hacía muchísimos años que ahí no sucedía en ese vestuario, y bueno, y me fui contento más que nada por eso y no por los futbolistas. Pues Darío, continuamos la entrevista y te queríamos preguntar bueno, hubo otra anécdota, ¿no? Un pequeño suceso con el jugador del Real Madrid, con Guti, que tú le llamaste y luego a posterior dijiste que lo hiciste a propósito para desestabilizarlo y provocarlo un poco. Le llamaste nenaza. Nos gustaría que nos recordaras un poco esto. Sí, bueno, anécdota solo futbolístico, porque en esa época ese tipo de cosas ocurrían en todo tipo de cosas, ¿no? Que, más que nada, como decíamos en esa época, que era un deporte para hombres, ¿no? Entonces, claro, también hubo muchas personalidades de otro ámbito que también se enojaron porque yo le había dicho este tipo de cosas que, bueno, siempre ofrecí disculpas, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que, claro, era manera de estabilizar al contrario, era mi manera de estimularme a mí mismo y tratar de estabilizar al rival, ¿no? Y aparte los jugadores más importantes como era él, todo, aparte siempre después, al rato siempre le pedí disculpas, sabe que siempre ha sido a nivel futbolístico, ¿no? Como tanto me ha pasado a mí como le han pasado a otros también, ¿no? O sea, son cosas en esa época que eran vivencias de fútbol, ¿no? Que se vivían. Hoy ya ese tipo de cosas ya no va, imposible que vuelvan a ocurrir. Bueno, y también tuviste un pequeño suceso con el presidente del Betis, que incluso llegó a faltarte al respeto cuando fichaste por el Sevilla. Eh, ¿Qué sucedió exactamente? No, lo que pasa es que él estaba enojado porque él también había querido ficharme anteriormente, pero me había pedido 5 años de contrato y yo le dije que yo no me casaba con nadie durante tantos años, y porque yo le dije que a mí me gustaba experimentar siempre ese tipo de situaciones, porque creo que 3 años en un equipo basta para poder seguir tu trayectoria y poder ir seguir tu nivel y buscando otras costumbres, otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, claro, como yo me fui al Sevilla y me fui, como yo se lo dije, que siempre me fui al mejor equipo de Andalucía y al mejor equipo de Sevilla. No sé por qué se enojó, porque hasta el momento la estadística a mí no me han demostrado lo contrario, ¿no? En cambio a él las cosas han sido totalmente diferentes, ¿no? O sea, que yo estoy contento conmigo mismo, que siempre he dicho la verdad, ¿no? Y siempre tuve razón, ¿no? Bueno, Darío, nos gustaría que nos dijeras brevemente un amigo que te llevas en el mundo del fútbol, si tuvieras que elegir uno, sé que te imagino que tendrás muchos, pero si tuvieras que quedarte con uno, un amigo en el mundo del fútbol y un entrenador el que más te haya marcado.
Y yo creo que para morirme feliz así sería con Sergio Ramos, porque hablaríamos de fútbol, tendríamos millones de años para vivir y compartir situaciones y cosas bonitas que hemos vivido los dos y que creo que sería fundamental. Y Trapattoni, porque creo que fue el que me marcó el camino de lo que es el fútbol a nivel internacional y profesional, más que nada. También nos gustaría que nos hablaras de, por cierto, aprovecho la ocasión para saludarlo y darle las gracias. Además, os dejo por aquí arriba la entrevista que le hicimos a Gonzalo de los Santos. Me gustaría que nos hablaras de él y al mismo tiempo le quiero desde aquí enviar un saludo y darle las gracias porque él ha sido el que nos ha ayudado a contactar contigo. Y bueno, ¿y qué opinas de tu paisano, de tu compatriota? Guau, bueno. Bueno, hubo una época en Málaga, cuando yo llegué, que bueno, que después que yo ya físicamente me encontraba siempre bien, que siempre me decían que yo iba a entrenar los jueves en adelante, que sí, hubieron un par de meses que hacía eso, pero bueno, era porque mi físico necesitaba eso y el grupo lo sabía y estaba concientizado de que yo podía hacerlo porque yo lo que ellos todos pretendían era que el domingo rendía, ¿no? Pero bueno, en realidad el que empezó a hacer eso cuando yo llegué era él. Era él que iba a entrenar los jueves en adelante. Entonces yo agarré ese ritmo en un momento y me gustó para hacerlo a él también, ¿no? Entonces le fui copiando, pero realmente de empezar a ir a entrenar, siempre se entrenaban o a los domingos, el lunes libre, el martes ese entrenamiento bastante importante, físico, y el miércoles un poquito más, y el jueves que ya había un poquito de pachá, un poquito de fútbol, era cuando él se reunía con nosotros, ¿no? Después era siempre masaje y todo lo demás, y bueno, un día agarré también esa costumbre que me había dado él, ¿no? Y después haber compartido con la selección y con todo eso, creo que hemos sido grandes compañeras al día de hoy, seguimos siéndolo, porque creo que somos hinchas del mismo equipo, luchamos por el mismo lado, estamos siempre mismo, o sea, siempre tengo contacto con él porque el único grupo más grande que tengo de las redes es con los del Málaga de aquella época, que realmente estamos todos, cosa increíble, que un equipo de fútbol, al menos a mí, que he estado por muchísimos equipos, que el del Málaga aún tengamos a todos, o sea, desde el equipiera hasta a todos. Estar ahí acordando de anécdotas todos los días es algo impresionante porque todos los días nos divertimos, ¿no? Y para mí, estando siempre con gente uruguaya y con gente conocida, tanto como Gonzalo y todo lo demás, creo que es algo bonito que te llevas siempre, ¿no? Y creo que este grupo que hemos estado siempre en el Málaga, que hemos logrado cosas bonitas, aún tenemos muchísimas cosas que seguirnos contando y eso es lo bonito de todo, ¿no? Que siempre sale, todos los días sale un fin de semana diferente, con un equipo diferente, había un jugador que se destacaba o por el día o por la noche, entonces la anécdota esa, todo el mundo se las conoce porque ahí no había, nadie escondía nada, todo el mundo sabía todo de todo y creo que por eso justamente tenemos el grandísimo grupo que todavía sigue vivo y sigue siempre, ¿no? O sea, para mí es algo muy importante en toda mi vida. Bueno, aprovecho, ya que lo has mencionado a Peñarol, aprovecho para, y sé que eres seguidor, tanto a ti como a Gonzalo, para felicitaros porque habéis salido campeones, ¿no? Sí, sí, la verdad que aparte con el grupo que está trabajando ahí, son gente, compañeras nuestras que hemos compartido con ellos, tanto como Pablo Bengochea, que es el director deportivo, como Gabriel Cedrés, que fue el goleador conmigo, que fue en el año 93 que estábamos juntos, y después otros, el preparador físico también de nosotros, y también está el preparador de arquero Ferro también que compartió con nosotros en Peñarol en esa época, entonces para nosotros es como que si hubiéramos ganado, entonces nos sentimos orgullosos de todos eso, entonces las felicitaciones y uno se siente partícipe porque seguimos aún teniendo contacto y dándonos siempre las buenas noticias, que eso es lo bueno de todo.
Y bueno, Darío, ¿algo de lo que te arrepientas de tu carrera deportiva como futbolista? ¿Algo que borrarías? No, 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 lo que yo quería hacer lo hice, porque era lo que yo podía hacer. O sea, yo toda la vida me dediqué, quise ser futbolista y quise apuntar a lo máximo y me dediqué pura y exclusivamente a eso. Yo vivía del fútbol y por algo sigo hoy en día en el fútbol metido a full, porque creo que es una de las cosas más bonitas que me dejó y que aprendí, que sé de todos los países donde he estado, sé muchas las costumbres y muchas cosas que he vivido, y para mí esas cosas son muy importantes, ¿no? En el momento de hacer, de decidir cosas importantes. En España has dejado una gran huella. De hecho, has tenido durante, si no me equivoco, durante 8 años, durante 8 temporadas, un récord de el gol más rápido de la liga, que se lo marcaste con el Málaga al Valladolid en 8 segundos. Y bueno, me gustaría que recordaras un poco ese gol y qué significa para ti haber tenido ese récord durante tanto tiempo. Eh, bueno, primero, bueno, es menos, son 7 segundos y 37 o 38, me parece una cosa así. Bueno, igual, aparte de eso, pero igual, yo sigo diciendo siempre lo mismo, sigo teniendo el récord, porque el Valladolid tocó el balón. Yo no toqué, yo robé el balón, es totalmente diferente. O sea, son dos maneras de mirar el fútbol, ¿no? Porque el Valladolid tocó siempre el balón. Ellos tocaron solo el balón, tocaron tres jugadores y yo robé el balón en esas milésimas de segundo y convertí el gol, cosa que es totalmente diferente. Ellos siempre tocaron el balón. Es como que sacara de la mitad de la cancha hoy en día y esté el portero distraído, es una cosa diferente. Una cosa es que robarla, yo la robé y ellos la hicieron, no tuvieron que robar. O sea, para mí sigo siendo, lo sigo discutiendo todavía. Muchísimos años, me acuerdo una vez me llamó un colega tuyo de por ahí, muy importante, del Chiringuito, y me dijo, que te han quitado el mismo equipo. Le digo, no, totalmente equivocado. Digo, a ver, decime qué pasó, cómo fue la jugada. Digo, ¿ves? Le digo, no es así. Le digo, porque yo no saqué, mi equipo no tocó el balón, el único que tocó el balón fui yo, y la robé. Le digo, no es lo mismo. No le, dio, no, no le das opción. Ellos no le dieron opción ninguna porque tocaron siempre el balón ellos. A mí la única opción que tuve fue robarla y meterla adentro, que fue totalmente diferente. Por eso digo, sigo teniendo el récord de esa manera. Sí, sí, ¿No? yo opino exactamente igual. Si lo mirás de diferentes capas, es diferente. Sí, sí. Además es que no es lo mismo sacar y tener el balón siempre que tú que lo tuviste que robar y te dio tiempo a marcar en esos 7 segundos, casi 8. Eh, eh, claro, es la diferencia que yo siempre le digo. Tú no eres el primero, que a muchos me dicen lo mismo y yo les vuelvo a repetir lo mismo. Digo, dímelo tú, a ver cómo lo pensarías. ¿No? Bueno, y imagino que será un orgullo enorme para ti haber vestido la camiseta nacional de tu país, la celeste, pero aún sentirás más orgullo de haberla defendido en todo un mundial, ¿no? Como fue el de Corea y Japón. Sí, sí, porque creo que el jugador de fútbol siempre cuando está en una selección lo que busca son los éxitos con la selección. O sea, yo tuve que jugar 3 eliminatorias para él, que hubiera tenido la posibilidad de haber ido a 3 mundiales. Y bueno, de las 3 eliminatorias pude ir a un mundial solo. Lamentablemente fue muy rápido que no me di cuenta de lo que era un mundial realmente, porque no te das tiempo. Cuando vos agarrás el gustito de lo que es, de la manera que es, ya es demasiado tarde. Entonces, para ese tipo de mundiales necesitas otra clase de espíritu del momento que arrancás, ¿no? Entonces, claro, cuando vos tenés jugar con grandes equipos al principio que te tocan, que vos decís, bueno, tenemos posibilidad de ganarle, pero teníamos a Francia, teníamos a Dinamarca, teníamos a Senegal, que siempre los equipos de África siempre son complicados porque colectivamente son muy fuertes, físicos, muy potentes, muy rápidos.
y eran complicados, técnicamente no eran muy buenos a lo que son hoy, pero sí, los africanos en su momento se empezó a temer muchísimo, ¿no? Y eso era lo que más teníamos, y bueno, sacar resultados que perdimos contra Australia, contra Dinamarca, y después el empate con Francia, un partido muy complicado, muy difícil de hacerlo, de aceptarlo, porque era muy duro, muy brusco por la parte de cualquiera de los dos, nos dedicamos menos al fútbol que otra cosa, y bueno, y cuando jugamos el partido con Senegal, que era el partido que debíamos de sacar el resultado positivo, que era ganar para sacar los 4 puntos y poder clasificar, arrancamos con un partido totalmente adverso, con un 3-0, que podían haber sido brutales, brutales, porque yo me acuerdo que mi portero creo que habrá parado mano a mano entre 4 o 5 paradas mano a mano con los porteros, con los delanteros, entonces, y haber acabado con un 3-3 y casi un preinfarto para muchos, el Chengue, que miden mal el arco y pasa por centímetros al lado, que nos daría la clasificación de un partido que era totalmente fuera de sí, porque era a la uruguaya a garra y corazón, y a lo que nosotros sabemos que meter, que no nos podía ganar nadie, y bueno, salimos con ese espíritu en el segundo tiempo, que fue lo que nos dio esa rebeldía y esa suerte también de que ellos fallaran tantas posibilidades de goles, porque nosotros realmente estábamos volcados al ataque. No había manera, nosotros nos retrocedíamos, nosotros, que no, cada jugador se le jugaba mano a mano con el delantero y tenía que marcar la situación, como en todo entrenamiento, que cuando te manda a marcar 1 contra 1, bueno, tenés que evitar lo que haga el gol, y cuando es el arquero, entonces decidimos salir a jugárnoslo así. Hay que marcar a muerte cada uno, hay que seguir al que hay que seguirlo hasta el final, y que tenemos que buscar la manera de esta manera de sacar el resultado. Y bueno, y sacamos un 3-3 que nos dio un sabor dulce de que ahí no hubiéramos dado cuenta de que tuviéramos otra posibilidad, otro carisma con ese empuje que teníamos nosotros, creo que podíamos haber llegado un poco más, porque nos dimos cuenta realmente tarde de lo fuerte que podíamos ser en nuestro dominio, ¿no? En nuestra manera de jugar el fútbol, de enfrentarnos, ¿no? De jugarnos 1-1 como del lugar, porque había que enfrentarse con los buenos y tenés que de jugártela de una manera u otra. A veces salen bien y a veces salen mal. Lamentablemente no quedamos afuera, pero nos dejó un sabor totalmente espectacular, que nos dimos cuenta que deberíamos haber tenido otra oportunidad. Bueno, y más recientemente has trabajado, además de futbolista, has trabajado en la agencia de representación, ¿no? De jugadores con el hermano de Sergio, con René Ramos, y también has estado como ojeador del Cádiz, ¿verdad? Sí, sí, aún sigo trabajando con el Cádiz hasta el día de hoy. Y bueno, cuéntanos cómo es esa faceta fuera del césped, de tanto la de representación de jugadores como la que estás ahora con el Cádiz a nivel de scouting. Y bueno, estar en su momento de representar jugadores, de conocer jugadores en el mundo, me da la pauta y me da la facilidad de ver jugadores en todas las partes del mundo, y tener una simple imagen más rápida del jugador que uno siempre desea, ¿no? Y eso creo que me ha valorado para mí hoy seguir trabajando en el Cádiz, está haciendo las cosas bastante bien, moderadamente bien. Ujú. Y como espectador, como aficionado, ¿cómo ves la situación actual cómo ves al equipo, la situación actual del Málaga, de tu Málaga? Bueno, tiene muchos altibajos, tiene muchos altibajos, bueno, por lo menos están jugando, que era lo más importante, y creo que era lo que nosotros deseábamos todo cuando luchábamos contra Napoleón Bonaparte, digamos, que no se puede nombrar, pero luchamos y se logró, y por lo menos el equipo sigue jugando al fútbol, que creo que podía haber sido una debacle. Pues estamos jugando, el equipo está bien, tiene sus altibajos, todavía perdió en casa, acá afuera, empata,
tiene sus cosas, pero por lo menos se empieza así, el fútbol se empieza así, de a poco. No se puede aspirar que con todo lo que se luchó que subieran al año siguiente, eso es muy difícil. Subir en el fútbol español es muy complicado, se te tienen que juntar todos los astros y todas las estrellas juntas para que te salga todo perfecto, ¿no? O sea, es como en todo el fútbol. Nosotros también con el Cádiz el año pasado hicimos algo espectacular y este año estamos más o menos un poco más bajos, pero por los partidos que se nos han dado, justamente que son diferentes, pero bueno, ahora comenzará la cuesta arriba y que creo que es lo más importante, que siempre hay que esperar el momento, porque el momento siempre llega. Y el Málaga tiene que seguir esperando. Alguien llegará con dinero y con expectativas importantes a nivel futbolístico que le den, lo importante es que sigan luchando y que estén ahí en esa categoría no es nada mala, no es nada mala. Y bueno, nos gustaría que nos contaras una anécdota que nos llamó mucho la atención, que en su día te haces a plantear disputar los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres con la Selección Nacional de Uruguay, pero de remo. Sí, sí, porque, bueno, a mí me gustaba mucho remar, de chico siempre tuve esa pasión por remar. Y bueno, conocí un profesor, amigo, que era profesor de la selección uruguaya, y bueno, y estuve un día entrenando con una máquina que se hace de remo y me puse unos tiempos y vio que anduve unos tiempos bastante maravillosos solo por sentarme, por hacer algo ahí y bueno, al otro día lo pusimos como debería ser un poquito más complicado y lo saqué bastante excelente, que él quedó realmente asombrado y me invitó y dice, ¿qué te parece? Y bueno, y ahí está, después me llamaron desde Londres, si era en realidad que yo iba a participar, y yo le decía que sí, que tenía las condiciones y los tiempos eran bastante bonitos y realmente interesantes, que por lo que habíamos visto en videos de otras competencias, otras cosas, iba a estar bastante peleado. Entonces creo que fue cuando un poco me entusiasmé cuando vi los números, ¿no? Entonces me emocioné un poco y bueno, después empezamos a hacer un entrenamiento bastante estricto. Después, lamentablemente, la política se mezcló con este deporte y bueno, yo esas cosas realmente no las tolero. Quisieron estar más encima de mí y creo que no era lo necesario. Yo quería hacerlo solo por voluntad propia y para demostrarle a mucha gente que aunque me faltara un miembro, podía hacer lo que yo quería y lo que uno deseaba, y diciendo que a la gente que todo se puede, que no hay manera de que nadie te diga que no. Pero lamentablemente todo el tema político no me pude lamentablemente ir a esos juegos, ¿no? Pero fue algo que me quedó realmente ahí, pero bueno, ya los tiempos pasaron y ya ahora ya las cosas son otras. Y bueno, Darío, la última. Nos gustaría despedir la entrevista, despedirnos de ti con una de tus grandes pasiones que mucha gente desconoce de ti, que tienes una afición y un amor tremendo hacia los caballos. Sí, bueno, tuve la grandeza de tener una yegua árabe triple coronada en Brasil, de Halster, que cuando competí ahí, competí bien y a la grande, y la verdad que después de eso, de haber ganado ahí con el caballo árabe, en los lugares más importantes que hay del caballo árabe en San Pablo, haber tenido una de las yeguas más importantes que hubo en ese país y del mundo árabe, para mí ha sido súper espectacular. Y bueno, después de ahí ya dije, ya no quiero más nada porque ya después de esto no se puede ganar más nada y lo fui dejando hasta que vendí todos mis caballos, regalé, hice cosas y muchos de esos caballos lo regalé para gente que lo usa para quimioterapia. A muchos de mis caballos que los tenía ahí, que eran otros chicos, lo regalé para esa gente porque lo podían disfrutar de otra manera y a mí creo que el dinero de esos caballos no eran para mí, sino para solucionar otras cosas que eran para mí importantes en ese momento, ¿no? De todo lo que me había ocurrido, que creo que
por donde continué eso, creo que fue por el buen camino, ¿no? Y antes me sucedió eso y creo que para mí ha sido bonito. Y después, bueno, tenía caballos de carrera también, tenía uno en Argentina, un caballo muy bueno, y nunca había corrido aquí en Uruguay, con mi amigo Pablo Gustavo Falero, que es uno de los jockeys más importantes, más ganadores en el mundo, ecuestre. Teníamos un caballo en particular, Rosell, en el 2008. Decidimos traerlo a competir Uruguay por primera vez, y a una carrera muy importante que era también para enfrentarnos a hacer un triple coronado. Y bueno, y realmente ganamos una carrera súper espectacular, la Polla de Potrillo del 2008, y la verdad que fue súper espectacular, emocionante. Y después de ahí dije, ya está. Intenté después, porque esa carrera era el premio para la segunda carrera, para poder enfrentar la otra etapa, que es una etapa más larga, para poder enfrentarse a los otros coronados que iban ganando para llegar a completar la triple corona. Pero bueno, en la segunda etapa el caballo solo tenía esas distancias, y bueno, la distancia más larga lo fue condenando, pero bueno, me dio la gran satisfacción de haber intentado, o por en caballos de carrera, haber intentado ganar un triple coronado, que bueno, gané la primera carrera, que para mí fue más importante, porque fue el primer caballo que trajo Uruguay, y con ese me quedé. Y después de ahí, bueno, decidí darles totalmente libertad a todos ellos, de que me gusta disfrutarlo ahora de lejos. Darío Silva, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por atendernos. Bueno, desearte lo mejor en tu día a día. Y bueno, esperamos que te haya gustado la entrevista, que te lo hayas pasado bien y que hayas estado cómodo. Y como te digo, eternamente agradecidos y bueno, que nosotros nos hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho con tu simpatía y con tus anécdotas y que bueno, que ha sido un placer, Darío. Bueno, un gusto es mío, espero que hayan pasado bien, y que bueno, que sigan haciendo el trabajo, y que les sirva para algo, que es lo bonito de todo. Y que todo el Una, mundo puede hacer lo que se puede hacer, todos es capaz. El problema está aquí, es quererlo. Esto es lo fundamental en la vida. Si vos le hablás, te lleva al camino correcto. No se olviden que es el disco duro de la computadora que estamos hoy hablando lo que guarda todo el recuerdo. Nosotros tenemos acá, y si le damos una vueltita te dice, ah, podemos, sí. Eso es lo importante de todo. pues muchas gracias, Darío. Un abrazo. Cuídate. Igualmente a todos. Que pasen bien.